Me dirijo hoy al segundo pasaje que hemos leído en Marcos capítulo 10. Y la primera referencia que quiero que veamos está en el versículo 36 en este capítulo. Este es el Señor Jesucristo, quien estaba tratando con lo que han preguntado Jacobo y Juan. Una pregunta que le hicieron acerca de una bendición y del favor. Y en el versículo 36 vemos aquí en Marcos 10, Él les dijo, ¿qué queréis que yo os haga? ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Y más adelante en el capítulo, Él es interrumpido por Bartimeo, el hombre ciego, y el Señor Jesucristo le hace la misma pregunta en el versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti? La misma pregunta es hecha dos veces en el espacio de medio capítulo de la palabra de Dios. Ahora, si el Señor te habla a ti o a mí esta noche con la misma pregunta, ¿qué le responderemos? ¿Cuál será la respuesta? Si Él nos dice a nosotros esta noche, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué pregunta será? ¿Qué respuesta daremos a esto? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Si el Señor Jesucristo, con todo su poder divino, porque Él es Dios, tiene un poder infinito tanto en el cielo como en la tierra. Mucha gente hablaría al Señor y diría, bueno, Señor, yo quiero tener salud, ser saludable, tener una vida larga, de fuerza y de buenas condiciones para poder disfrutar de la vida. Otros podrían decir, bueno, necesito lo suficiente para vivir de manera placentera y más. Tú sabes, es difícil ser pobre, así que quiero ser rico. Así que hay quienes piden por riquezas. Hay quienes piden éxito. Bueno, yo trabajo duro y quiero éxito para mi carrera. Y hay quienes buscan a Dios para eso. Otros podrían decirle a Él, necesito una vida larga. Yo no quiero morir joven, yo quiero morir, yo quiero una vida muy larga, quiero una vida muy larga. Y hay quienes le piden eso a Dios. Otros pueden decir, bueno, yo quiero un matrimonio feliz y una familia alegre. Bueno, muchas personas desean esto. Bueno, la mayoría de la gente podría mirar al Señor y decir, yo quiero buena suerte, así que voy a jugar la lotería cada semana y le voy a pedir a Dios que me dé suerte para resolver mis problemas. Pero mira que la respuesta de los discípulos a esta cuestión, a este asunto, vemos que a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, vinieron y le preguntaron esto. Y el Señor les dice a ellos, bueno, ¿qué es lo que quieren que haga por ustedes? Y en el versículo 37, ellos responden. Y la respuesta nos muestra sus apetitos terrenales, que en sus mentes aún no había deseo de cosas espirituales, porque en el versículo 37 vemos lo siguiente, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ahora, nuestro pastor ha explicado suficientemente esto, que los judíos de aquella época esperaban que el Mesías por venir, el Mesías prometido, profetizado a través de todo el Antiguo Testamento, ellos esperaban era un Mesías político, alguien que iba a establecer su reino, que iba a volver al pueblo de Israel a tener, lo iba a poner en una posición elevada y que les iba a liberar de los romanos y que iba a haber prosperidad y todo este tipo de cosas. Y esto es obvio a medida que leemos esto que Juan y Jacobo hablan. Ahora, ellos se imaginaban que el ministerio del Señor Jesucristo era acerca de un reinado terrenal. Y entonces ellos pensaban, bueno, pues cuando Él esté rigiendo, gobernando, yo quiero estar a la derecha y a la izquierda rigiendo con Él. Y ahora ven que ellos no estaban entendiendo claramente que era algo referente a un reino espiritual, no era acerca de jerarquías y de militares y de políticos y todos estos atributos de un reino terrenal. Ellos desde luego no habían entendido que el reino de nuestro Señor Jesucristo iba a ser un reino espiritual, que nada tenía que ver con el poder terrenal. Ellos mostraron su apetito carnal, terrenal, perdón. Y desde luego ellos esperaban
una respuesta diferente. Y más adelante ellos lo entenderían después de que el Señor muriese y resucitara de nuevo y les comisionara a predicar el Evangelio. Y entonces ellos ya pudieron entender, más adelante entenderían la posición del Evangelio. Pero miremos aquí la respuesta, la pregunta, perdón, que se nos hace también a nosotros. Porque a menudo nosotros tenemos una mente terrenal más que celestial. Antes de convertirnos a Cristo, éramos personas terrenales, enteramente terrenales, y solamente pensábamos en el tiempo carnal, en las cosas carnales. Ciertas cosas son, vamos a decir, lícitas, que deben ser atendidas. Debemos trabajar, atender nuestras casas, nuestras familias, a cumplir con nuestras responsabilidades, pero estas cosas antes de venir a Cristo nos consumían totalmente, ocupaban toda nuestra mente y nuestro tiempo, porque teníamos una mente terrenal. Y con una mente terrenal no podemos entender las cosas espirituales ni la naturaleza de la obra de Cristo. En el versículo 38, el Señor entonces les responde de manera profunda a través de lo que Él iba a pasar. El Señor les dice: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahora, lo admirable de este asunto es que Él les había dicho de manera repetida que Él iba a sufrir y a morir. Y en este mismo capítulo, solo unos versículos antes, en el versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Y bueno, e incluso antes de esto hubieron una explicación. Esto fue una explicación clara de lo que habría de venir, pero ellos no entendieron la profundidad de su declaración y no había un entendimiento en sus mentes y en sus corazones. Así que lo que ellos respondieron a la ligera fue: sí, claro que podemos seguirte. Todo por lo que tú pases nosotros podemos. Y esto es sorprendente porque no habían entendido las implicaciones. Bueno, pues así somos nosotros. Así es la incredulidad. Como nosotros, esto nos muestra lo mal enfocados que estamos respecto al entendimiento de las cosas espirituales. Mientras estemos fuera del reino, mientras no hayamos nacido de nuevo, esto nos describe lo profundo de nuestra ignorancia acerca de las cosas espirituales y de la necesidad que tenemos de salvación, de la necesidad que tienen nuestras almas y del peligro en que nuestras almas se encuentran sin Cristo. Ahora mira cómo es nuestro Salvador. Él pacientemente enseña a sus discípulos. Y aquí en el versículo 45, una vez más les recuerda: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir. Él vino a ser un siervo. Cuando volvemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, encontramos en el capítulo 53 una gran descripción del siervo sufriente. Esto es una descripción de nuestro Señor Jesucristo, del siervo sufriente. Y aquí lo habla de manera clara, como incluso el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para ser servir. Es decir, no para ser un rey de este mundo y que la gente le sirva, sino para servir, incluso para dar su vida en rescate de muchos. ¿Alguna vez hemos entendido lo que Él vino a hacer? ¿Alguna vez hemos entendido el concepto que se nos da aquí de que Él vino a dar su vida en rescate por muchos? Esta es una declaración sorprendente que hace nuestro Señor Jesucristo, profunda y admirable. Y es algo tremendo que Dios haya venido a sufrir y a morir en la cruz después de haber vivido una vida perfecta, sin pecado. Nadie le puede acusar de pecado, y ministrando durante 3 años, enseñando a los discípulos, haciendo muy buenas obras, sanidades, enseñando a las personas, y después venir a la cruz del Calvario para ser castigado por el pecado de su pueblo en aquella terrible cruz, dando salvación a todo el que crea en Él.
a todo el que confíe en Él. Y además no hay una forma alternativa para tratar con el pecado, sino que la única forma que el único Dios todopoderoso pudo tratar con el pecado fue de esta manera, y nosotros tenemos que conocerle y aceptarle. Ahora, el Calvario es absolutamente esencial y es necesario entender para qué el Calvario, por qué fue necesario el Calvario, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay una forma alternativa. Veamos el versículo 45, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Esto es algo, es un lenguaje que podría sonar hostil. Nosotros ser rescatados por Cristo. Muchas personas no se preocupan por este tipo de cosas. ¿Y por qué te preocupas por esas cosas? ¿Cuál es el punto, el propósito de preocuparse por esto? Nosotros estamos muy confiados y muy tranquilos, muy relajados acerca de las cosas espirituales. Pero mira, Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y por qué tenemos que ser rescatados por Cristo? Pues porque solo Él podía pagar. Tenía que ser alguien perfecto y no hay hombre perfecto, así que solo Cristo podía pagar por el pecado de otros. Ningún hombre puede pagar por el pecado de otros, solo Cristo. Ahora nosotros debemos decir que solo hay salvación en Cristo. Y si nosotros hemos dado la espalda a Dios y si nosotros no queremos al Señor Jesucristo y lo hemos rechazado, bueno, pues tenemos que ser rescatados y debemos clamar a Cristo para que nos rescate, porque fue Él quien dio vida para el rescate de muchos. Por favor, déjenme ir al versículo 46, y aquí vemos un incidente maravilloso que nos habla acerca de este hombre ciego, Bartimeo, el ciego Bartimeo. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. He aquí un hombre que era ciego, un hombre que era un mendigo. Él no tenía nada en este mundo, ni tenía una cuenta bancaria o algo que le proveyera para sus necesidades. Era un mendigo en las calles. Él no tenía nada para ningún mantenimiento, algo que le ayudara. Él tenía que rogarle a las personas para que les diera lo necesario día a día. Estaba allí en aquella época, era una época festiva, entonces había mucha gente en Jerusalén y este hombre aprovechaba ese tiempo para mendigar. Era un buen tiempo para mendigar, por así decirlo, porque muchos peregrinos venían a la ciudad para el templo, y entonces ellos se sentían bien dándole a los mendigos. Pero cuando el ciego escuchó que Jesucristo de Nazaret pasaría por allí, entonces él empezó a buscar al Salvador. Y él llamaba a Jesús de Nazaret: Jesús, hijo de David. Mira, este hombre, esto es remarcable porque a pesar de que era un hombre ciego, él sabía lo suficiente para saber que Jesús era el hijo de David. Él sabía que era el hijo de David. Este es un término muy significativo para los judíos de aquella época, porque eso significaba, de hecho, el Mesías. Ellos esperaban que el Mesías descendiera de David. Y este hombre, Bartimeo, siendo ciego, sabía lo suficiente para saber que Jesucristo era el hijo de David, es decir, el Mesías, y que tenía poder para sanarle. Así que empezó a llamar a Jesús de Nazaret, hijo de David. Jesús, hijo de David. Ahora la pregunta para nosotros esta noche es: ¿estás buscando al correcto Jesús? Porque muchos Jesuses, por así decirlo, son predicados hoy en día. Y vemos que, por ejemplo, que de manera particular, en el final de los tiempos, muchas personas vendrán en el nombre de Jesús, supuestamente. Pero muchos tipos de Jesús
muchos tipos de Jesús son predicados hoy en día. No un Dios santo que está en contra del pecado, sino un Jesús de supuestamente un amor que lleva a todo el mundo al cielo, no importa lo que hagas. Ese es un Jesús muy débil. Ese es un Jesús débil que no es el Jesús que encontramos en los evangelios. Ahora, el Jesús de los testigos de Jehová, que en realidad no es el Cristo bíblico, porque no es Dios la segunda persona de la deidad, sino que ellos piensan que fue la creación más importante que hizo Dios, o sea, una creación como tú y como yo, o sea, es decir, Jesús es más grande que nosotros, pero no tanto como Dios. Bueno, pues eso es una herejía, es una herejía, porque si tú sigues a ese Jesús que ofrecen los testigos de Jehová, ese es erróneo, no es una persona que pueda rescatarnos ni pueda ayudarnos. Ahora también está el Jesús de los mormones. Bueno, pues ellos piensan no solo en base a la Biblia, sino también a otro libro que ellos se inventaron, que un hombre se inventó, John Smith. Ahora, ellos piensan que Jesús es uno de muchos dioses, no el verdadero Jesús de la Biblia, que es Dios, la segunda persona de la gloriosa Trinidad. Solo uno, Él es único. Ahora también está el Jesús de los romanos, de los católicos romanos. Allí hay un Jesús que es más bien ilustrado como subordinado a María, a la Virgen María, es decir, que Jesús prácticamente sigue las órdenes de Jesús. Pero vemos en la Biblia que María era una pecadora que se gozó de recibir la misericordia del Señor Jesucristo, y desde luego vemos su papel magnífico, pero que el Señor Jesucristo desde luego es infinitamente más alto que María o que cualquiera. Ahora vemos el Jesús de la nueva era. Y tú sabes que ese Jesús de la nueva era, según ellos, enseñan un punto de vista de que Jesús está en todas partes y todos nosotros somos Jesús. Y ese tipo de teorías están lejísimos de la enseñanza bíblica acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo todas las cosas y por Él todas las cosas son sustentadas. Ahora también hay un Jesús místico. Hay una enseñanza mística que nos dice, Jesús está dentro de cada uno de nosotros, así que debemos buscarlo ahí dentro. No, así no. Jesús se encuentra en la palabra de Dios y quien nos muestra la declaración acertada de quién es Cristo, de cómo buscarle y de cómo encontrarle. Ahora, este hombre, Bartimeo, sabía que Jesucristo, que Jesús de Nazaret era el hijo de David, Dios hecho carne, una vida perfecta, y aún así murió como sustituto por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no solo murió, resucitó, no pudo ser retenido por la muerte, sino que resucitó y ascendió a los cielos. Ahora, Bartimeo le llamó, ¿y le llamó para qué? Para que tuviera misericordia, y debemos llamarle diciéndole lo mismo. Bartimeo le dijo, ten misericordia de mí. Y es lo primero que él entendió. Bartimeo dijo, ten misericordia de mí, porque lo primero que necesitamos es ser perdonados. Perdonados. Él vino a Jerusalén a ser crucificado y a ser asesinado, a ser muerto allí. Y Bartimeo, al saber que Jesús venía a Jerusalén, él supo de Jesús de Nazaret y sabía que él era el hijo de David, y él puede tener misericordia de mí, que soy un pecador. Así que él le llamó primeramente por perdón al decirle, ten misericordia de mí. Era un hombre muy afligido, con mucho sufrimiento, pero no buscó lástima, no buscó una compasión lastimosa. No, él buscó y llamó a Cristo por misericordia como Salvador. Y fue bastante persistente. Él era ciego, pero estaba lleno de entendimiento, como vemos en el versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase. Muchos le decían, cállate, cállate, cierra la boca. Mira, estás causándote una vergüenza delante de todo el mundo, hombre, cállate, cállate. Pero ¿qué lograron con esto? Pues que él clamara aún más, que él gritara aún más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él fue persistente, él fue honesto en la manera de llamar a Jesús.
Y este es un aspecto muy importante en un buscador, en alguien que busca realmente al Señor Jesucristo. Si tú sabes que, si tú quieres conocerlo, si tú quieres realmente encontrarte con Jesús, debes ser persistente y honestamente buscarle de manera genuina y sincera. Y si tú le deseas de manera sincera y persistente, Él va a responder. Oh, no te rindas, no renuncies a esto. Hay gente que dice, yo mejor renuncio porque no encuentro a Cristo, a lo mejor nunca lo voy a conocer. No, no, llámale, clama, pero con un clamor honesto y sincero para encontrar salvación. Y su llamado, el llamado que hizo Bartimeo fue hijo de David, es decir, el Mesías, aquel que venía a salvar a su pueblo. Bueno, ya hemos hablado de por qué Él vino a salvar al mundo. Vamos a leer unos textos, unos versículos en Isaías 53, un texto muy conocido. Y este texto describe a Cristo en detalle, de una manera sorprendente. Es increíble los detalles que vemos en el Isaías 53, mucho antes de que Cristo viniera. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si vamos al versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto es una profecía admirable y clara acerca de cómo el Mesías iba a ser castigado por el pecado de todos los que confiáramos en él. Cuando hablamos de pecado, hablamos de todo aspecto de pecado y transgresión que fue puesto sobre él, como vemos en Isaías 53. Y para aquellos que crean en él y que confíen en él, en todo aspecto, en cualquier tipo de pecado, será quitado de él y será perdonado. Y cuando nosotros, antes de ser convertidos, nosotros pensábamos que éramos sin pecado, pero cuando venimos a Cristo todo el pecado es removido de nosotros y estas son tremendas promesas que encontramos en la palabra de Dios. Así que debemos llamar al verdadero, al correcto Jesús, al único, el Hijo de David. Y Bartimeo sabía que él era el único que podía sanarle. Mira, cada sanidad y milagro que encontramos en el Nuevo Testamento es una señal que nos lleva a Cristo, que apunta a Cristo. No es solamente para mostrar poder, como si Jesús quisiera mostrar poder así por así. No, evidentemente nos muestra que Cristo es poderoso, pero cada sanidad que vemos en el Nuevo Testamento nos habla como una ilustración de la necesidad espiritual que tenemos. Y aquí vemos al ciego Bartimeo cómo fue sanado, pues es una ilustración de lo que el Señor Jesucristo hace por cada pecador. Así, y esto lo vemos en cada milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos algo maravilloso, versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase. Y este ciego caracteriza a cada uno de los que realmente buscan al Señor. Es decir, debemos ser atrevidos, buscándole y persistentes. Yo recuerdo cuando estaba buscando al Señor y yo me di cuenta que necesitaba un Salvador. Así que muchos vinieron de manera persuasiva a hablarme acerca de este camino, el otro camino. Y recuerdo que estaba muy interesado en leer libros de religión de esta o aquella. Y muchos trataban de alejarme, era de buscar al verdadero Cristo. Y esto es algo que tú vas a pasar si estás buscando al Señor. Muchos tratarán de distraerte y mucha gente dirá, no te pongas en eso, no vayas a esa iglesia. Cristianos, no, tú no quisieras ser cristiano.
en realidad eso no es así. No, debes ser valiente y seguir buscando al verdadero Señor Jesucristo. Ahora, si eres un buscador, van a haber temores en tu corazón tal vez. Uy, donde yo me vuelva cristiano, esto me va a traer temores, y tal vez siempre uno siente como ese temor a entrar en lo desconocido, y esto es algo normal cuando uno va a buscar a Cristo, pero uno se da cuenta como en este pasaje, por ejemplo, muchos trataban de callarle y de distraerle. No lo hagas, deja de molestar a todo el mundo con tu llamadera. Pero al siguiente minuto, cuando el Señor Jesucristo, versículo 49, el Señor Jesús se detuvo y le mandó llamar. Y entonces le llamaron al ciego y le dijeron, bueno, ten confianza, levántate, te llama. ¿Ves? Ellos cambiaron la actitud. Cambiaron la actitud porque ellos son así. No hay nada sólido en lo que ellos dicen. Las personas que te están distrayendo constantemente para que busques al Señor y no quieren y no te ayudan, ellos mismos no son estables en lo que creen. Así que no puedes realmente confiarte de las personas o de los movimientos ideológicos que te están alejando de Cristo. No te dejes distraer por estas personas poco fiables e inestables, no. Porque en realidad no son cosas que nosotros debamos prestar atención, sino que debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra determinación y llamarle. Así que él llamó al Señor, el Señor le llamó, versículo 49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Y esto es exactamente lo que pasa con cada uno que viene a ser cristiano. Porque en realidad no se trata de que nosotros podamos llamarlo y encontrarle. No se trata de que nosotros mismos encontremos al Señor, porque nosotros estamos muertos por causa de nuestros pecados, por nuestras maldades, y eso nos inhabilita para buscar a Cristo. Así que es algo maravilloso que podemos ver aquí, cómo el Señor se detuvo y le llamó, él mismo le llamó. Ahora, Él es Dios, Jesús es Dios, y le llamamos a Él el Dios, el siervo sufriente, pero es Señor. Y nosotros, Dios es santo y nosotros somos pecadores, estamos cortados de su presencia, lejos de Él. Nosotros lo único que podemos hacer es llamarle, pero no tenemos poder para convertirnos a nosotros mismos y cambiarnos a nosotros mismos para volvernos cristianos, así como por decirlo de alguna manera. Pero aún eso no es excusa para no buscarle, sino que tenemos que seguir llamándole y llamándole hasta que Él responda y nos traiga hacia Él, nos atraiga hacia Él. Entonces el Señor, vemos el llamado del Señor en el versículo 49. Y esto nos recuerda, el texto en el libro de Hechos que dice que todo aquel que clame al Señor será salvo. Todo aquel que clame al Señor será salvo. Porque el Señor puede trabajar en tu corazón y hacerte salvo. Ahora, mucha gente en realidad es salvo incluso antes de realmente tener un entendimiento completo de todas estas cosas. Pero aunque realmente no tengamos un completo entendimiento de todas estas cosas, debemos clamar a Él porque Él nos puede salvar. Bueno, y vemos que después del versículo 49 en el 50, el ciego vino. Bartimeo entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Él se levantó y tiró su capa. Y esto lo hizo para poder ir tan rápido como le fuera posible al Salvador. Sin esa capa él podía correr más libremente, sin nada que le estorbara. Ahora, hay un aspecto maravilloso en esta parábola, bueno, que no es una parábola, es un relato histórico, pero que nos enseña algo de cómo buscar al Señor. Y mira, y tienes que pensar, ¿qué crees tú que necesitas quitarte de encima y arrojar para que no te estorbe en la búsqueda del Señor? Bueno, lo primero, la autosuficiencia. Debemos quitar de nosotros la autosuficiencia. Nosotros siempre pensamos que estamos muy bien, que en realidad no necesitamos a otros, somos autosuficientes. Bueno, pues eso tiene que ser cortado y tiene que ser quitado de ti para poder venir al Señor Jesucristo. Y debemos quitar eso de nosotros. Nosotros no tenemos ninguna justicia propia. Nosotros todo lo que hacemos está contaminado por el pecado en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros hechos.
nosotros no podemos sentirnos justificados. También nosotros tenemos que quitar de nuestro lado toda imaginación de lo bueno que somos. Oh, qué bueno soy, porque yo le ayudo a otros, yo he hecho esto y lo otro, esta buena obra. No, 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 no. Nosotros somos pecadores completamente delante del Señor. Y en todo nuestro corazón hay pecado y debemos alejarnos de estos pecados acudiendo a Cristo. Bueno, nosotros debemos también librarnos de todo pensamiento que nos lleve a creer que podemos salvarnos a nosotros mismos, porque en realidad no hay nada que podamos hacer en nosotros mismos para acercarnos al Dios Todopoderoso, Santo. ¿Cómo nosotros podríamos tener acceso delante de Él? No, solamente Cristo puede hacerlo, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y por supuesto, debemos quitar de nosotros si, esos pecados que nos estorban y ciertamente debemos entender que a veces tenemos pecados en los que hemos vivido durante años y nos corresponde rogar al Señor que nos libre de ellos, que esos pecados no estén más en nuestras vidas para que podamos ser libres de eso. Debemos arrepentirnos, eso es muy importante para poder venir al Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo este hombre ciego nos da una ilustración de su fe, de su arrepentimiento también. Y esto es un aspecto vital para venir a Cristo. Ahora, la pregunta una vez más es puesta delante de nosotros, versículo 51, la pregunta con la que empezamos esta noche. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que tú quieres que haga por ti? Y mira qué respuesta tan diferente recibimos de Bartimeo, en contraste con la de los discípulos en los versículos anteriores. Ahora, vemos que los discípulos tuvieron el privilegio de ser enseñados por Cristo durante muchos años. El ciego no tuvo ese privilegio, pero el ciego vino y le dijo lo que realmente necesitaba. Y aquí vemos una vez más la ilustración en este ciego, aunque esto es un relato histórico, vemos la ilustración de que el ciego podía ver de manera espiritual su necesidad y le pide algo maravilloso, y es: yo quiero recibir mi vista, es decir, entendimiento de poder ver. Nosotros oramos, y él rogó para que el Señor le devolviera su vista. Y esto es algo que realmente, y no es que necesariamente tengamos necesidad de ver para vivir, no, pero esta es la ilustración de la necesidad espiritual que nosotros tenemos. Y el ciego le dice que yo pueda recobrar mi vista. Y lo que cuando vemos en el griego podemos encontrar un matiz más hermoso, y es Señor. En el griego lo que quiere decir es: Señor, que yo pueda mirar arriba, que yo pueda mirar hacia arriba, porque nosotros usualmente miramos como hacia las cosas terrenales, porque el ciego, cuando vemos el versículo 52 en griego, lo que el ciego le quiere decir es: Señor, que yo pueda mirar arriba. Es como si hubiese una intención de mirar hacia el cielo, de buscar a Dios, es lo que quiere decir. Es algo muy hermoso realmente que nosotros veamos estas cosas. Nosotros realmente que podamos ver nuestra necesidad. Nosotros por naturaleza somos ciegos porque no podemos ver realmente nuestra necesidad espiritual. Nosotros no podemos entender realmente lo que pasa después de la muerte. No podemos entender realmente acerca de las cosas de Dios, de la salvación. Por naturaleza, sea cual sea la educación en la que hayamos tenido, incluso maravillosa en muchos aspectos, aún así somos ciegos a estas cosas si no hemos venido a Cristo. Nosotros somos ciegos acerca del significado de la vida, es decir, ¿cuál es el propósito de esta vida? ¿Cuál es el propósito de estar en este mundo? Somos ciegos a estas cosas hasta que no vengamos al Señor, al sanador de nuestras almas. Él es el que puede darnos vista espiritual. Ahora, la fe es un elemento crucial aquí. Este hombre tenía fe en el Señor Jesucristo, en Jesús de Nazaret, en Jesús el Hijo de David, el Mesías prometido que habría de venir. Él tenía fe en esto. Y esto nos muestra a nosotros en quién debemos poner nuestra fe: en el Señor Jesucristo. Cree y confía en el Señor Jesucristo de la Escritura, no en otros Jesuses que hablan por ahí, no, son falsos. Lee los evangelios, lee la Biblia.
Eso fue algo que la gente me decía a mí cuando yo estaba buscando al Señor. Lee los evangelios. Así que me puse a leer los evangelios y encontré a Cristo. Y eso abrió mis ojos. Y seguramente es igual para ti. Busca al Señor. Él es el único que puede realmente fortalecer nuestra fe para creer a Él y venir a Él. Él nos puede dar vida si venimos a Él. Él es lleno de verdad y compasión y amor. Ahora, este ciego fue sano de manera inmediata. No fue solamente un proceso, ahí un tratamiento largo. ¿Y qué fue lo que él hizo inmediatamente? Cuando el Señor le salvó, él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y de inmediato recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. Bueno, él vino inmediatamente a ser un discípulo y a seguir al Señor Jesucristo. Él decidió verle más, conocerle más, crecer en la fe y en el entendimiento y en el estudio de lo que el Señor le estaba enseñando y seguir al Señor Jesucristo desde ese momento. Ahora podemos ver cómo él puso la confianza en el Señor. Pon la confianza en el Señor, en lo que él hizo en la cruz del Calvario, que ya lo hemos mencionado antes. Y vendrá un día en el que tú podrás ser su discípulo para que no sigas perdiendo tiempo en esta vida terrenal. Búscale hoy, búscale con todo tu corazón, llámale, así como el ciego Bartimeo. Bartimeo entendió que solo había una persona en todo el universo que podía ayudarle a sí mismo para ti. No escuches a quienes te desaniman. Quita de tu lado de estas personas que te desaniman. No te preocupes por el futuro. Busca al Señor ahora. El futuro no depende de nosotros. El futuro no podemos nosotros saberlo. Pero hoy busca al Señor y confía en Él. Quiera el Señor hablarnos a través de estas palabras y nos bendiga en esta noche al hacernos venir a Él y buscar en Él vida verdadera y seguirle. Oremos juntos. Nuestro Dios de gracia y Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra, Señor, donde podemos ver a nuestro querido Salvador y podemos ver todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Oramos, Señor, para que tú nos bendigas aquí en esta noche a aquellos que te están buscando, que no se desalienten, Señor, sino que ellos en realidad puedan confiar en el único, santo y verdadero Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que le sigan. Señor, te bendecimos por tu palabra y te rogamos, Señor, estas cosas por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén.